Bueno, ya vamos a dar inicio. Buenos días, en nombre de Capatec. Nos complace darle la bienvenida a este primer café tecnológico bajo el lema e-learning, el futuro de la formación. Este día nos acompaña Marvin Castillo, director de la Cámara y fundador de Panama STEM, quien será el moderador. Marvin nos estará presentando el invitado especial Isaac García Citón, quien nos estará conversando del tema del día, el tema del día de hoy. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas y los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat directo. Iniciamos. Cedo la palabra a Marvin. Muchas gracias, Darío. Oye, y qué buena convocatoria que hemos tenido. Isaac, bienvenido. A todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy, definitivamente es muy agradable tener este tipo de herramientas de tecnología que nos acercan a todos en tiempos de COVID. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con Isaac García, quien nos va a hablar muchísimo del tema más apasionante para nosotros que estamos en la educación, y es el paradigma que ha sucedido con el COVID-19, que ha acelerado ciertos procesos de aprendizaje por medios electrónicos. Vamos a ver si podemos conversar en este corto tiempo de dos áreas importantes. Uno es la educación formal en el sistema educativo, los importantes cambios que se han dado desde el día de ayer y a través de las últimas 3 semanas en el Estado panameño a nivel del Ministerio de Educación, y también a nivel de formación profesional para todos los colaboradores de Capatec y de aquellos diferentes profesionales que hoy en día han estado enfrentando diferentes situaciones difíciles con respecto a su trabajo y cómo seguir adelante en este día después del COVID o durante el COVID. A nivel educativo, lo más importante que ha sucedido en los últimos 3-4 semanas es que el Ministerio de Educación, ayer en Consejo de Gabinete, se presentó la adopción de la plataforma panameña de educación para poder dar asincrónicamente contenidos educativos a los niños, y se escogió como plataforma Moodle, que es una de las plataformas más utilizadas a nivel de educación superior en el mundo. Creo que es la líder en el mundo en todo lo que tiene que ver con educación y plataformas de Learning Management Systems. Igualmente, la adopción de Microsoft Teams como herramienta asincrónica para acompañar este proceso. Esto es un muy importante paso adelante en el Ministerio de Educación, toda vez que una de las grandes falencias que tienen nuestros niños hoy en día es que no tienen contenidos educativos. Tenemos más de 6-7 años que los niños no reciben libros en las escuelas, el Ministerio de Educación no provee libros, y no hay una estandarización en cuanto a los contenidos que reciben los estudiantes en los salones de clase. El Learning Management System permitirá al Ministerio de Educación curar estos contenidos y poder distribuirlos homogéneamente a todo el país. Por otro lado, en el área de formación, se están dando importantes aperturas para que estudiantes profesionales puedan tener acceso a cursos y a fortalecimiento en áreas de competencias fuertes y competencias blandas. Así que con estas dos importantes, pasos hacia la educación y de e-learning, quiero darle las gracias a Isaac por estar con nosotros y darle la palabra para que nos hable de ambos temas. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Isaac García Citón y yo soy el director de Educación Internacional de la Escuela de Educación Continua de York University en Toronto. York es la tercera universidad más grande de Canadá. Tenemos alrededor de 55,000 estudiantes y más o menos 10,000 profesores. Tenemos 3 campuses. Adición a mi portafolio de educación internacional en la Escuela de Educación Continua, también soy el director del Instituto de Inglés de la Universidad de York, que es el instituto de inglés más grande en Canadá actualmente. Como dijiste en tus palabras, Marvin, la verdad que el COVID o el coronavirus ha tenido un impacto en cuanto al sector educativo a nivel global. UNESCO estima que más del 70% de la población estudiantil está actualmente afectada en más de 160 países que tuvieron que cambiar su forma de dar su contenido, de dar sus clases. Nosotros en Canadá cambiamos
bueno, tuvimos como dos etapas. La primera etapa, al igual que en otros países del mundo, igual que en Panamá, cuando tuvimos que hacer distanciamiento social, tuvimos que transferir nuestros cursos de presencial, o sea, de cara a cara, face to face, como se dice en inglés, a plataformas en línea, plataformas digitales. En cuanto a nuestro LMS, que es el Learning Management System, nosotros también utilizamos Moodle. Entonces, me parece interesante que el gobierno nacional haya decidido utilizar esta plataforma. La verdad que podemos conversar eso un poquito más adelante. La plataforma es una de los líderes en ese espacio a nivel global, como dijiste, y tiene cosas muy interesantes en las que sí se pudiera, la verdad, beneficiar a no nada más estudiantes, bueno, estudiantes indiferentemente si están en las escuelas públicas o privadas, por una parte, y por otra, ha tenido que haber este cambio de lo que nosotros llamamos instructional continuity, que es cuando uno cambia de presencial a en línea a lo que vamos a hacer ahora en los próximos semestres. Nuestro calendario académico, el semestre de verano o primavera, empezó la semana pasada. Entonces hemos tenido que, a lo que me refería antes, hemos tenido que ver la forma de que nosotros seguimos dando nuestros cursos en materia en línea es diferente de cuando uno hace el cambio de presencial en línea a cuando uno desarrolla cursos específicamente para que el formato sea en línea. Entonces, ha habido un cambio, y eso ha sido a nivel global, en muchas de las instituciones, ya sea universidades o hasta escuelas, vamos a decir 2 meses atrás, estaban haciendo lo que se llama en la industria continuidad, instructional continuity, la continuidad de la instrucción. Y ahora lo que estamos viendo a nivel de sector es cómo desarrollamos y creamos los nuevos cursos para que sean óptimos pedagógicamente en las nuevas plataformas en línea. Una diferencia de dar material que ha sido desarrollado pedagógicamente para que sea instruido presencialmente, o sea, cara a cara, que desarrollar esas mismas lecciones o esos mismos pedagogical outcomes, lo que nosotros llamamos en inglés los resultados académicos. Es diferente desarrollar ese tipo de curso cuando tú estás haciéndolo para un formato en línea que si lo vas a hacer para un formato presencial. Entonces, de esa manera, no nada más es esa transición a plataformas en línea, sino que también hay que crear 2 cosas muy importantes. Número 1, la parte de la cultura de la docencia. O sea, a nivel nacional, a todos los niveles educativos, tiene que haber como un cambio en cuanto a la cultura de que estos maestros o profesores que históricamente han dado sus clases cara a cara o presencialmente, tienen que tener cierto tiempo de capacitación y entrenamiento para poder entender cómo desarrollar su contenido para que sea utilizado en plataformas virtuales o en línea. Eso es una parte por la parte cultural. Y la otra parte, igualmente, a nivel sector, tendrían que crear capacidad para tener personal capacitado, no nada más del área pedagógica, pero también del área informática, instructional designers, personas que conocen y manejan los LMS, que son los Learning Management Systems y tal. Entonces, yo considero que el coronavirus y el COVID sí ha acelerado esta transición y hay oportunidades, pero a la vez también hay riesgos, porque la transición no fue estratégica ni planeada, sino que pasó abruptamente debido a que hay distanciamiento y no podemos dar clases cara a cara. Entonces, por lo menos ahora en Canadá, a nivel sector, porque en Canadá la educación y el sector de salud, los dos son públicos. Nosotros no tenemos educación privada en Canadá. Particularmente hay muy pocas escuelas privadas. La mayoría de las escuelas, específicamente en las universidades y colleges, son públicas. Entonces, en ese aspecto,
a nivel país hemos tomado ahora en esta nueva etapa, con el nuevo término académico, o sea, con el nuevo semestre académico que va a empezar, estamos considerando múltiples cosas. Por ejemplo, que ciertas universidades se unan y hagan un consorcio y que pudiéramos utilizar cursos, por ejemplo, de primer y segundo año, que no necesariamente sean de una sola universidad, sino que lo desarrolle y lo maneje ciertas instituciones, pero que estudiantes de otras universidades también puedan tener acceso a esos cursos. Por una parte es mucho más económico, pero por otra parte también da la oportunidad de crear esa capacidad de la que estaba hablando, ya que no existe ni en los países desarrollados un grupo sustancioso de pedagogos o hasta ya hablemos de personas de la informática que pueda darle ese soporte a esa escala. Porque por una parte tienes que hay una demanda mucho más grande porque no nos podemos ver cara a cara para dar los cursos presencialmente, pero por otra parte no tienes suficientemente el engranaje sólido para poderle dar en una forma rápida, para poderle dar ese soporte a la educación en línea, más que nada. Interesante esto. Isaac, una de las cosas que me preocupaba mucho con todo este tema de que nos habías mencionado ayer y hoy, es que esto ha sido abrupto, no ha sido un proceso planificado, no ha sido un proceso, digamos, esperado o como resultado de un gran proceso de planificación. ¿Cuáles dirías tú que son los grandes retos que tienen nuestros docentes y nuestro país frente a la adopción de Moodle como la plataforma de Learning Management System nacional? ¿Cuáles serían los líderes, no digamos los líderes de infraestructura técnica, porque esos son retos que se pueden, digamos, resolver, el tema de servidores, el tema de acceso, sino los retos culturales? ¿Qué tú dirías que debemos enfocar en este momento los docentes panameños para poder adoptar esta tecnología y esta cultura de e-learning? Bueno, lo primero que yo considero que es lo que por ejemplo, le hemos dado que les hemos estado diciendo, por ejemplo, a mi propio equipo de profesores. Esto no es algo, no es una cosa fácil, pero es un desafío interesante y que últimamente tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que unirnos como comunidad educativa y apoyarnos. La verdad que dentro de mi propio instituto tengo profesores que han dado el mismo curso por 25 años, de la misma forma, presencialmente son catedráticos expertos en esa área, pero generacionalmente nunca estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos de la misma forma a la tecnología o hasta utilizar, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos el LMS, que es Moodle, hace más de 30 años, pero como en todo, hay un rango dentro del profesorado de quienes lo utilizan y utilizan los nuevos updates y utilizan los nuevos features que tiene el LMS versus los otros que nada más lo utilizan, por ejemplo, como un repositorio para, por ejemplo, los diferentes archivos o subir audio files o cosas muy básicas. Entonces hay un rango de expertise, pero también hay un rango de qué tan cómodo se siente el profesor en utilizar la tecnología. Entonces, lo primero que diría es que como todos los retos, que se sientan seguros de sí mismos, que definitivamente es importante ese aspecto comunitario y ese aspecto de ayudarse colegas unos a los otros. Es mucho más fácil en cuanto al, si lo vemos de materia puramente pedagógica, es más fácil desarrollar en conjunto cursos específicamente para que sean el delivery, o sea, el formato sea en línea, si lo haces en lo que nosotros llamamos en inglés Community of Practice, una comunidad de práctica, en donde se unen
Y por una parte, de esa forma, creas mejor contenido, pero por la otra, también puedes ayudar el uno a los otros para, si existen esos obstáculos o si existen esos vacíos de capacitación, o sea, si les falta ese contenido, si les falta ese soporte. Entonces, sí considero que la comunidad de práctica o el community of practice es una buena área en donde pueden hacer inversiones estratégicas que no necesariamente son muy caras económicamente, pero a mediano y a largo plazo ayuda a ese cambio cultural que era lo que me estaba refiriendo antes. Además de eso, también obviamente el acceso es importante. El acceso no nada más de los alumnos, pero también de los maestros y de los profesores y del equipo a nivel nacional de todo lo de la docencia. Es difícil poder conversar o poder hablar, y he tenido la oportunidad de tener este tipo de conversaciones con países en vías de desarrollo, países en África, países en el sureste de Asia, ciertos países de Centroamérica, en donde nos preguntan cuáles son los mejores modelos, los best practices, cuáles son los trends emergentes en cuanto a pedagogía y los modelos a seguir de excelencia y tal. Pero es difícil tener esa conversación cuando, por ejemplo, en ciertos países no existen siquiera escuelas o los muchachos no tienen, no hay electricidad, por ejemplo, o no existe el hardware, no existen las computadoras. Estábamos conversando al principio que en muchos casos no existen ni siquiera escuelas per se. Tienen que caminar kilómetros todas las mañanas nada más para poder ir a la escuela. Entonces, es entender cómo van a tener el acceso para entonces después hacer el cambio cultural. Y yo pienso que una cosa tiene que ir de la mano de la otra, ¿no? Me parece muy bien que el gobierno haya decidido hacer esta inversión ahora. Entiendo que es difícil porque hay muchas prioridades que están en competencia las unas con las otras. Entonces, es un poco difícil. Pero yo sí considero que hay formas económicas y vuelvo a lo de la comunidad de práctica y vuelvo también a cuál sería el approach, o sea, cuál sería la forma de que a nivel nacional, en vez de crear más bloques y más diferencias y ser territorial, venirse tratar de verlo de una forma a nivel sector, en los diferentes niveles de educación, y ver cómo se apoyan, ya sea, puede ser público o privado. Las escuelas públicas que no necesariamente tienen la misma infraestructura, las escuelas privadas las pudieran apoyar, y eso es algo, por ejemplo, que hemos visto aquí en Canadá a nivel sector, tanto primaria, secundaria, como colleges y universidades. El profesorado se ha unido y han desarrollado contenido, específicamente ya sea de subject, por ejemplo, matemáticas, ciencias, o por esa parte, por la parte pedagógica y también por la parte de la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, han hecho equipos céntricos que apoyan a otras instituciones que no necesariamente tienen la misma infraestructura, porque no tiene que ver nada más con el dinero o la parte económica, sino porque históricamente ese no era el modelo pedagógico que se manejaba. Y como ha sido abrupto, no le ha dado tiempo a nivel sector de crear esa capacidad, ya sea, sí. Es que efectivamente, Isaac, tienes toda la razón, y es importante aclararle a todos los que nos acompañan el día de hoy. Moodle es una plataforma open source que es gratuita, pero no porque sea gratuita deja de costar. Al contrario, tiene una fuerte necesidad de inversión, pero es una inversión en sí misma, es decir, una inversión en crear estas comunidades que sean capacitadas, que creen contenido, que puedan crear contenidos ricos en el contexto nacional y poder compartir y hacer todos estos esfuerzos, ¿no? Así que definitivamente, además de todos los costos de infraestructura para tener un servidor
que aloje a todos los estudiantes panameños y sus docentes, también tiene costos en cuanto a la parte de creación de contenido. La ventaja está en que ese contenido, ese costo, se invierte en uno mismo. Es decir, no es que estás alquilando el plataforma de alguna otra institución, alguna otra empresa, sino que estás creando valor para tu país que queda en reposiciones para todos los disponibles. Dentro de lo que tú estabas mencionando, hablabas de la tecnología a utilizar también. La pregunta sería, ¿tabletas o laptops? ¿Qué tú recomiendas para todo el país en el tema de que nuestros estudiantes puedan estar conectados con esta plataforma de Learning Management System y los contenidos que puedan crear? Bueno, yo no le voy a dar ni el plug ni a la gente de la tableta ni a la gente del laptop. Yo, lo que te puedo decir es en cuanto a acceso. Yo considero que lo importante es que haya acceso, ya por una parte o por la otra. Nosotros, por ejemplo, te puedo decir que hasta un país como en Canadá, en la parte norte, donde tenemos las reservas de los grupos indígenas, no hay acceso. Por una parte, no hay acceso ni siquiera al internet, porque todavía está un poco más atrasado el acceso, específicamente las torres y tal, para que tengan internet. Y por otra parte, el hardware, que es lo que me está preguntando, si es el laptop o si es la tableta. Como todo en research, yo te puedo dar un argumento de los dos lados de la moneda. Te puedo dar un argumento por ejemplo, en cuanto a learning outcomes, o sea, en cuanto al aprendizaje del alumno. Hay bastante investigación y bastante artículos y mucho research de profesores que pueden decir que, por ejemplo, las tabletas para estudiantes de menores de 10 años, vamos a decir, es mejor pedagógicamente cognitivamente ayuda al estudiante de ciertas maneras. Pero también te puedo buscar research que te dice lo contrario, que tiene que ser la laptop porque cognitivamente la tableta para los muchachos menores de tanta edad tiene ciertos efectos. Entonces, yo lo que considero es que en vez de cambiar un poco el paradigma, en vez de estar fijándonos en lo que tenemos o lo que no tenemos, buscar el acceso a nivel macro y ver a nivel de sistema dónde podemos hacer esas intencionalmente, dónde se pueden hacer esas inversiones estratégicas y tratar de promover este cambio cultural, porque no es una cosa fácil y no es una cosa intuitiva, tanto del alumno como del profesor. O sea, es de las dos partes, el docente y el alumno. Los docentes han estado acostumbrados a dar su docencia por muchos años, de cierta manera. Están acostumbrados a manejar el aula de clases, el salón de clases con los alumnos de cierta manera. Entonces, hay que hacer ese cambio cultural, pero más allá de hacerle el cambio cultural, proporcionalmente también tienes que darle la capacitación al docente. Y igualmente es con el alumno. O sea, los alumnos, históricamente, gracias a Dios, las nuevas generaciones, los muchachos lo absorben todo como una esponja y es mucho más fácil hacer esa transición con el alumno que con el profesor. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que considero que en ambas partes tiene que haber ese soporte, pues ya sea por capacitación, ya sea, y tiene que ser una cosa continua e intencional. No puede ser abrupto y esporádicamente, porque como lo decía, por ejemplo, Moodle, actualmente, y podemos conversar de eso en un momento, nosotros la última versión de Moodle que estamos utilizando, también la tenemos para lo que se llama en inglés Adaptive Learning, que es aprendizaje adaptivo, que es en donde se utilizan algoritmos informáticos para adaptar el aprendizaje de cada estudiante. Entonces no es un aprendizaje lineal, sino con el algoritmo y con Big Data y AI, el estudiante se va cambiando la lección, adaptando a sus necesidades de aprendizaje. Entonces,
eso es un extremo, pero el punto es que sí hay que hacer estas inversiones estratégicas en ambas partes. Disculpa. Sí, a ver, Carolina, aquí que nos estás escuchando, por favor, si puedes compartir que hay más personas que quieren ingresar al café y están teniendo un par de problemas para acceder. Si le puedes mandar el enlace directo al grupo de WhatsApp y así se puede compartir. Isaac, efectivamente, me decías antes, cuando empezamos, que llevas 30 años utilizando Moodle en la universidad de ustedes. Panamá va a empezar ahora a hacer un proceso de adaptación y de configuración de Moodle para Panamá. Entonces, me parece un tema de que, o sea, nos ha tomado 30 años tomar este paso y un virus mortal en el mundo entero para poder avanzarlo cuando ya ustedes en Canadá estaban utilizando esta plataforma. ¿Consideras tú que el uso de una plataforma de tipo Learning Management System es crítica dentro de los resultados que esperamos tener en pruebas como PISA, por ejemplo? Yo pienso que todas las herramientas pueden obviamente ayudar tanto a los estudiantes como a los docentes para poder tener una mejor experiencia educativa. Eso es lo que yo considero. No considero que el LMS va a ser la solución para el examen. Obviamente hay muchas otras cosas que tienen que pasar para que el promedio del examen suba. Pero sí estoy de acuerdo de que, por ejemplo, empezar a utilizar Learning Management System, Moodle, por ejemplo, que lo conozco muy bien, sí va a crear una oportunidad y espero una nueva ola de aprendizaje y también de innovación educativa en el país. Porque la verdad que cuando uno adopta nuevas herramientas, específicamente nuevas herramientas informáticas, da la oportunidad de reinventar o de innovar de la forma de cómo estamos enseñando el contenido a los estudiantes. Y eso nuevamente es doble vía. Es la parte del estudiante, pero también la parte del docente. El docente podrá reinventar o innovar en la forma de que están dando sus cursos, que las ha estado dando históricamente por no sé cuántos años. Ahora tienes que pensar cómo va a ser más interesante de yo poder adaptar o rediseñar el currículum que yo estaba dando para poder utilizar el LMS. Entonces, de esa manera, yo considero que, mira, lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el COVID, es una cosa que, como dije al principio, está afectando 160 países, nadie puede salir, las economías de los países podemos hablar de eso por un día completo en cuanto a cómo ha sido afectada y tal. Pero el otro lado de la moneda es que yo entiendo que hay mucha incertidumbre, pero la verdad que uno puede utilizar esta oportunidad también para innovar y para reflexionar un poco de qué cosas no estaban funcionando. Porque para la mayoría de nosotros, cuando regresemos a nuestro día a día, el día a día va a ser diferente de lo que era hace 2 meses. Entonces, es importante de no dejar que el miedo y la incertidumbre nos domine la situación, sino tomar un momento y ver cómo estas oportunidades, por ejemplo, ahora que están introduciendo Moodle, cómo eso nos va a dar la opción o nos va a dar el espacio de reflexionar y de reinventar o de innovar de la forma de cómo estamos no nada más diseñando nuestros programas, pero enseñándole a nuestros alumnos. Y hablando de eso, Isaac, entonces hay una nueva forma de reinventarse al momento de dar las clases, pero entiendo que en el mundo de los Learning Management Systems también ha habido una evolución importante. Ayer conversábamos de que investigando un poco dentro de esta comisión asesora, pude encontrar 5 o 6 emprendimientos digitales en donde tienen plugins para poder lograr utilizar Big Data e inteligencia artificial para poder llevar adelante la educación del estudiante basado en sus propias reacciones y en su propio proceso interno de aprendizaje. Entonces, me hablabas de Adaptive Learning que ustedes están viendo en este momento. O sea,
que con estas herramientas puedes llegar más allá y puedes inclusive empezar a customizar o a personalizar el proceso de educación de cada estudiante. Sí, como decía, se llama Adaptive Learning o aprendizaje adaptivo. Y entonces lo que utilizamos, y actually Moodle también tiene ese plugin. La nueva versión de Moodle tiene ciertos elementos de eso. Entonces, lo que utilizamos son algoritmos informáticos para que el aprendizaje no sea lineal, sino que sea adaptado y customizado o específicamente para el alumno. Entonces, mediante el algoritmo, por ejemplo, si están aprendiendo inglés, cierto idioma, una vez que el estudiante completa la lección o finaliza la lección y pasa el examen, mediante el algoritmo y los puntos de data, nos damos cuenta si necesita dar la lección que sigue o si necesita aprender otra cosa. Entonces el aprendizaje no es lineal, sino más que nada es como si fuera una escalera y sube y baja y vuelves y sube y vuelves y bajas. Y es específicamente para el estudiante. Como todo como todo el espacio de AI, entre más puntos de data tienes y que le puedes dar al algoritmo, más inteligente, entre comillas, se vuelve. Entonces, es interesante. Nosotros ahora estamos haciendo bastante trabajo con IBM y con Watson, y estamos viendo cómo podemos utilizar la computadora Watson para Adaptive Learning. Y más allá de Adaptive Learning, por ejemplo, ahorita lo estamos utilizando en educación para preguntas o soporte estudiantil que tiene que ver con admisión. Normalmente cuando los estudiantes finalizan secundaria, para admitirlos en las universidades, nosotros utilizamos ciertos puntos de data, por ejemplo, que son el 80% son iguales en todas las universidades, casi a nivel internacional. Las matemáticas, las ciencias, el nivel de inglés o español, el idioma que se maneje. Entonces, con AI hemos desarrollado un algoritmo que utiliza ciertos data points y esos algoritmos entran en Watson, y entonces Watson puede responder las preguntas que tenga cada estudiante específicamente basado en el perfil del estudiante. Entonces, no nada más lo estamos utilizando para enseñanza o pedagógicamente, sino que también lo estamos utilizando para el soporte estudiantil. Se puede utilizar de las dos formas. Muy interesante todas estas tendencias que espero que pronto podamos ver en Panamá. Definitivamente que el paso hacia Moodle es un paso muy firme, con muchos retos por delante, pero que debemos tomar como país. Y te agradezco mucho todo este insight que nos has dado, Isaac. La otra cara de la moneda es la parte profesional. Nuestros colaboradores en la Cámara, en nuestras empresas, en nuestro país, se están enfrentando a una situación muy, pero muy seria, y es que las fuentes hablan más de 100.000 personas desplazadas en Panamá o con contratos que han sido suspendidos. ¿Qué le recomendarías tú frente a este paradigma de suspensión de trabajo? Me hablabas ayer de la experiencia en diferentes depresiones, en diferentes momentos de la historia, en donde el aprendizaje se vuelve una herramienta para poder adaptarse. Sí, más o menos el mismo mensaje. Considero que también, es una incertidumbre y mucha gente ha perdido trabajo. Aquí en Canadá creo que llevamos 1.2 millones de personas que están desempleadas de alguna otra forma por COVID. Considero que esta es una oportunidad, ya que están en casa, de que pueden recapacitarse. Actualmente, al igual que fue abrupto el cambio de las plataformas de enseñanza en las escuelas y en las universidades y a todos los niveles de educación, también se han adelantado, ha hecho como un fast track el tipo de cursos de capacitaciones técnicas y no técnicas, hard and soft skills, que existen actualmente. Por ejemplo, LinkedIn tiene una serie de cursos de cualquier tema y son gratis. Además de eso, ha vuelto, en el año 2000 más o menos, se hizo popular lo que nosotros llamamos los MOOCs, que son los Massive Online Courses.
que eran desarrollados empezaron en las Ivy Leagues en los Estados Unidos, por ejemplo, Yale, Harvard, Stanford, Princeton. Hay ciertas también en las escuelas en Europa, por ejemplo, Oxford, Cambridge, que son estos cursos en línea masivos y son gratis. Se hicieron bastante populares al principio de la década de los 2000 y ahora con COVID han vuelto, ha tenido como una segunda ola de popularidad. Nuevamente son la misma calidad de los cursos que esperas dar en la clase, por ejemplo, en Harvard, pero son gratis al 100%. Entonces, mi consejo sería que utilicen este tiempo para tratar de recapacitarse, lo que nosotros llamamos en la industria skilling, reskilling, upskilling. Pienso que van a haber nuevas tendencias emergentes de nuevas oportunidades en otras áreas que históricamente no habían. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con cybersecurity, porque mucha gente ha tenido, o sea, muchas industrias han tenido que transicionar al aspecto que tiene que ver con modalidad online. Entonces, además de eso, cosas que tengan que ver con informática en cuanto a data, big data, machine learning, cybersecurity, AI. En ese espacio, pienso que van a haber más oportunidades porque van a haber muchas lecciones después de COVID, y no nada más en educación, pero a nivel de todas las industrias. Y entonces, estos espacios que nosotros dábamos como innovación y tecnologías emergentes, no van a ser tan emergentes, sino que van a ser la nuevo normal. Vamos a tener que necesitar que nuestros sistemas estén seguros. Cybersecurity, por ejemplo, nos acaba de pasar a nosotros aquí en Canadá la semana pasada. Tuvimos un massive cyber attack en muchos de los sistemas y en las infraestructuras de las universidades. Y como el 100% de los cursos están dándose en línea, no hay opción. Entonces, sí vamos a tener que hacer esas inversiones estratégicas en esos espacios. Y obviamente, proporcionalmente, necesitaremos más gente capacitada en esa forma. Entonces, yo pienso que hay oportunidades, por una parte, de que utilicen este tiempo, de que yo sé que hay mucha incertidumbre y es fácil decirlo específicamente para la gente que ahorita mismo no tiene trabajo. Pero igualmente estás en casa y no puedes salir. Utiliza la oportunidad y trata de enfocarte en las cosas que sí puedes controlar. Y capacitarte, volver a explorar y reflexionar en qué áreas puedes tener en qué otras áreas puedes aprender. Pienso que es importante. Isaac, hablaste de ciberseguridad y de un ataque masivo que sufrieron ustedes. Es interesante, uno de nuestros miembros de la Junta Directiva es un experto en ciberseguridad, Eli Fasca, que está ahorita mismo aquí conectado. Eli, ¿nos escuchas? Sí, totalmente. Eli, ¿qué nos podrías aconsejar para unirte en esta conversación? Imagínate, ya me imagino Moodle, 750,000 estudiantes del sistema panameño conectados para hacer las pruebas bimestrales y algún chico con algo de iniciativa lanza un ataque y no hay exámenes. ¿Qué nos puedes agregar, Eli? Mira, seguridad es siempre un tema de... y déjame prender el video. Seguridad es siempre un tema de balanceo entre la comodidad, la seguridad, la funcionalidad. Siempre va a haber ahora una necesidad de que más gente se conecten al mismo tiempo para estar compartiendo, pero entonces se tiende a que se pueda mal usar. Y no solamente hablemos de un ataque de un ciberataque, como está diciendo Isaac, sino también ha pasado muchos Zoom bombings donde son niños, son estudiantes, entonces se cambian el nombre, comparten un contenido que no debe ser, hacen bulla, hacen disrupción, etcétera. A la hora de poner públicamente un Moodle o algo que sea accesible por web, se deben tomar las mismas precauciones que con un sitio web transaccional de alto valor. Primero se le pone lo que se llama un firewall de web, y eso lo que te puede hacer es
prevenir que te hagan un ataque masivo. Y también te puede prevenir que llegue código malicioso. Es como la primera cosa que uno puede hacer, y uno lo puede hacer desde gratis hasta empresarial. Y después es tomar en consideración lo que un usuario malicioso podría hacer. Es la diferencia entre un botón donde se pueda descargar la lista de todos los usuarios versus que solamente los profesores lo puedan ver. Entonces, a la hora de configurarlo, hay maneras de configurar Moodle de una manera mucho más segura que otra, y es pensarlo, y es también pedir un poco de consejos de cómo hacerlo. Pero un firewall de web es lo primero que uno debería poner. Excelente, Eli. Definitivamente tenemos retos importantes, ¿no? A nivel de todo el sistema educativo, adaptarnos a este proceso, crear contenidos, construir comunidades y al mismo tiempo como profesionales seguir aprendiendo dentro de un ambiente seguro. Suena complejo, Isaac, y ya me dio miedo a mí, imagínate, yo soy el que lo está impulsando. Hablando de todo esto ya empieza a darme miedo hasta a mí mismo, pero tenemos que enfrentarlo. Es una realidad de que el mundo cambió y ya hay un paso firme de parte del Ministerio de Educación hacia tener su propia plataforma. En ese sentido, la Autoridad de Innovación Gubernamental estará dando los pasos para ir creando la infraestructura técnica y la infraestructura web para ello. Y deberán tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el hardware y la seguridad. Tenemos algunas preguntas dentro del panel, y una de ellas es la diferencia entre Moodle y Zoom como plataforma. Bueno, básicamente Zoom es una plataforma de comunicación, mientras que Moodle es un Learning Management System, o sea, es un proceso donde puedes subir contenidos, realizar exámenes, subir paquetes enteros de ebooks o PDFs, al mismo tiempo bajarlos, interactuar con estudiantes, poner videos. Es todo un ecosistema como si fuera una web dedicada a la educación. Mientras que Zoom es una plataforma para comunicarse, y si bien creo que ha tomado una relevancia importante Zoom en estos tiempos, en ese sentido, Moodle te permite tener plugins. Hablamos del Big Blue Button, ¿no? Correcto, Isaac, que es el que permite la comunicación. Sí, nosotros, por ejemplo, utilizamos el plugin de Zoom en Moodle, porque tú hablaste de eso al principio de la conversación. Los cursos se pueden dar sincrónicamente o asincrónicamente, synchronous and asynchronous. Nosotros para la parte síncrona, o sea, para la parte presencial, entre comillas, utilizamos Zoom, el plugin de Zoom dentro de Moodle. Entonces, las clases, la parte de la clase que se da presencial, o sea, cara a cara, pero en forma virtual, sí utilizamos Zoom, porque Zoom como solución informática pedagógicamente te da la opción, por ejemplo, de compartir tu pantalla, de hacer breakout rooms. Breakout rooms es, por ejemplo, puedes manejar la clase virtual en donde puedes poner grupos de estudiantes haciendo ciertas actividades privadamente mientras manejas la clase. Entonces, ese tipo de cosas sí la facilita Zoom para la parte síncrona, pero para la parte asíncrona o asynchronous, sí utilizamos entonces Moodle para, por ejemplo, otro tipo de actividades que se dan. Asíncrono significa que es el estudiante haciéndolo en su propio tiempo, solo, sin el soporte del profesor o del docente. Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos nuestro LMS Moodle y utilizamos Zoom como el plugin para la parte síncrona. Otra de las preguntas que tenemos nos las hace Malena Sáenz, ¿cómo manejar el algoritmo de aprendizaje adaptativo en niños con necesidades educativas especiales? Ustedes dentro de la universidad son una universidad inclusiva. ¿Cómo manejan el tema de learning, adaptive learning con necesidades especiales? Mira, nosotros tenemos un departamento que ellos lo que hacen es no nada más ver adaptive learning, pero es como el departamento central que se comunica con las otras diferentes unidades y también las que tiene que ver con specialized learning. Entonces, por ejemplo, ese departamento
Y nada más quiero hacer la clarificación que Adaptive Learning es algo nuevo también hasta para nosotros. O sea, países desarrollados que tienen modelos de excelencia y tal, no es una cosa que se utiliza, primero porque es muy caro, porque todo lo que tiene que ver con AI, necesitas bastantes data points y el algoritmo hay que seguirlo cambiando y tiene que seguir evolucionando bastante para que sea real, a tiempo real la enseñanza, ¿no? Entonces, nosotros ahorita mismo no utilizamos Adaptive Learning mucho. O sea, hay ciertos cursos, ciertas facultades que lo utilizan, pero no se utiliza, vamos a decir, en escala en todas las facultades. Entonces, a la pregunta, por lo general, creo que actualmente, por ejemplo, en mi universidad nada más se tiene Adaptive Learning para ese tipo para esos alumnos en ciertos cursos, no lo tenemos en casi todos los cursos. Y ahorita mismo lo tenemos, por ejemplo, en cursos de idiomas, en inglés y en francés. Entiendo. Esto nos comenta Anet, que está conectada, que en Panamá hay pocos graduados en programar cursos de Moodle. La Universidad de Panamá solo lleva unos cuantos años con esta licenciatura. Podría hacerse un programa para entrenar en lo básico en poco tiempo, tipo Train the Trainer. ¿Tienen ustedes experiencias en Canadá donde se hagan cursos cortos de Moodle para poder a los docentes enseñarles a utilizarlo? Digamos, no tanto como programarlo o hacer cursos, sino el uso de la herramienta. Sí, sí, definitivamente que sí, lo tenemos no nada más institucionalmente, pero a nivel de gobierno, a nivel provincial y a nivel federal. Vuelvo a hacer mi comentario de lo de la comunidad de práctica. Es importante, por ejemplo, te puedo decir a nivel micro, en mi propio instituto, cuando hicimos la transición en línea, creamos un hub virtual utilizamos Moodle y dentro de Moodle hicimos un hub nada más para los profesores, en donde ellos podían, nosotros facilitábamos la conversación, pero además de eso, se daban tips y cosas específicas para la transición y para la mejor utilización de Moodle. Entonces, yo sí considero que el modelo de Train the Trainer funcionaría muy bien en este aspecto. Y más allá de eso, pienso de que para que sea efectivo en realidad, sí tienen que considerar esta práctica, esta community of practice, o sea, buscarse esta comunidad de práctica, porque es la única forma de que los docentes, es la forma más económica en donde los docentes se van a sentir no nada más apoyados, pero podrán tener acceso a esos recursos. Y pudieras utilizar hasta Moodle para que sea ese hub, porque Moodle tiene esa opción de que tú puedes crear como un community of practice y le puedes dar acceso, ya sea a nivel nacional o a nivel de sector, por ejemplo, educación media o educación primaria, y puedes ir hasta específicamente, pueden ser hasta por cursos o por ya sea los profesores de matemáticas o de ciencias, lo puedes hacer hasta ese nivel. Entonces, por una parte sí pienso de que deben de crear esa capacidad y entrenar más docentes y específicamente, si va a ser la nueva dirección a nivel nacional, pienso que a nivel de las universidades van a tener que crear ya sea programas de desarrollo o licenciaturas o hasta majors en ese aspecto. Pero más allá de eso, también lo puedes dar a los profesores y entre ellos se pueden apoyar, ¿no? Los docentes entre ellos se pueden apoyar. Excelente. Otra pregunta que tenemos aquí es, buenos días, ¿cómo se podría aplicar para las clases que requieren tener laboratorios, llámese física, química, carrera de medicina? Aquí algunas escuelas tienen LMS, pero lo utilizan como repositorio y no los ficheros completos. Bueno, esto lo podemos responder. Ya hay varias tecnologías que te permiten, y ayer lo hablábamos, los cambios radicales que están sucediendo en este momento. Está Labster, por ejemplo. Precisamente, en este momento estamos haciendo un piloto con 6 universidades a nivel nacional que están utilizando la plataforma Labster en piloto para poder tener laboratorios virtuales. Pero le comentaba ayer, Isaac, lo interesante más allá de eso es que las grandes editoriales tipo Pearson
McGrail están comprando todos estos emprendimientos digitales de virtualidad, de laboratorios virtuales y realidad virtual. Ustedes en la universidad, ¿qué tipo de herramientas virtuales utilizan para laboratorios o para experiencias más, digamos, culturalmente, tradicionalmente en experiencias presenciales? Sí, nosotros, dependiendo de la facultad, se utilizan diferentes soluciones informáticas. Algunas de ellas nosotros hasta las creamos en casa. O sea, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, ellos han creado su propio virtual space para ciertos ejercicios y para ciertos cursos, específicamente, por ejemplo, de modeling que tienen que hacer. Entonces, ellos mismos dentro de la facultad han creado su propio espacio virtual para poder dar eso. Pero como lo decías, actualmente en ese aspecto, en ese espacio innovador, las publicaciones, o sea, los publishers como Pearson, McGraw-Hill, hasta Cambridge, han creado y ya sean universidades o hasta los gobiernos están comprando las licencias o hasta en ciertos aspectos intereses en esas compañías, porque este va a ser, no es necesariamente el futuro, es una necesidad actual. Por ejemplo, nosotros estamos considerando qué es lo que vamos a hacer para este semestre, o sea, el semestre de primavera-verano es 100% en línea. Ya se tomó la decisión a nivel gubernamental que las clases no se pueden dar cara a cara. Pero están considerando que el septiembre, o sea, el semestre de otoño, que es de septiembre a diciembre, están considerando también que ese semestre también sea en línea. Entonces, por ejemplo, para programas como química o ciertos aspectos de ingeniería, sí necesitas tener un componente in situ, por ejemplo, nuestro programa de astronomía, sí necesitas estar en el laboratorio, necesitas utilizar, necesitas estar en un campus para poder dar esa parte del curso. Entonces estamos tratando de balancear qué tipo de cursos se pueden dar con distanciamiento social, o sea, que te caigan los 2 metros entre las personas, y qué cursos sí podemos, esa es la próxima etapa, qué cursos sí podemos estar, específicamente los que requieren laboratorio, se puedan dar de forma virtual. Y el problema con eso es que no tenemos suficiente tiempo, de ahora, por ejemplo, a septiembre, ya estamos a mitad de mayo, para replicar el laboratorio 100% virtual. Entonces hay que hacer como que esa negociación y entender pedagógicamente cómo podemos llegar al mismo aprendizaje si no lo puedes hacer cara a cara. El otro lado de la moneda es que innovas y entonces puedes crear cosas nuevas, pensarlo diferente, reflexiona diferente, y es así como existe la innovación, ¿no? Bueno, otra de las preguntas, Isaac, que nos han estado llegando al grupo de las redes sociales, tiene que ver con una situación real y obviamente preocupante, pero ya es la inequidad que crea este tipo de tecnologías en la población. Yo lo que siempre he comentado es que las inequidades estaban ahí, las inequidades no las han creado el COVID o el e-learning. Lo que pasa es que el COVID ha puesto en evidencia la inequidad que existe en la educación en nuestro país. ¿Qué nos puedes agregar al respecto? Sí, como lo comentaba al principio, yo sí considero que el COVID no necesariamente, el COVID ha expuesto y ha hecho cosas obvias de los problemas que teníamos como sistema, y no estoy hablando de Panamá, a nivel global en cuanto a la educación. Sí considero que el acceso y la equidad es una cosa primordial. De nada sirve de que nosotros utilicemos LMS o que utilicemos, que tengamos los mejores cursos en línea o que tengamos los mejores docentes y tal si los estudiantes no tienen acceso. Entonces, sí considero que es una cosa que no debemos ser ingenuos y que no debemos pensar de que
todo se va a solucionar porque compramos un LMS y entonces ya todo el mundo va a tener acceso. Todo por el contrario. Pienso de que si no tenemos un plan para ver realmente dónde existen estos problemas y dónde existen estas inequidades, de nada sirve de que tengamos las mejores soluciones informáticas o los mejores pedagogos o los mejores cursos si los estudiantes no están teniendo acceso a los mismos. Y vaya más allá del estudiante, igual a los docentes. Si los docentes no se sienten capacitados y no les están dando el soporte que necesitan, es muy bien que hayan decidido utilizar el LMS, pero es mucho más trabajo ahora que antes. Porque entonces también quiero que consideren que es un muy buen paso, estoy totalmente de acuerdo, pero va a haber mucho más trabajo antes de que sea más fácil. Entonces, nuevamente, que hay que cooperar, hay que tener determinación y ayudarse los unos a los otros para poder, en realidad, ver los beneficios de estas inversiones que se han hecho. Excelente, muchísimas gracias, Isaac. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de nuestro café. Ha sido bastante interesante. Un último comentario que me gustaría que tal vez nos ayudaras un poco con respecto a la experiencia de ustedes en la implementación, pero también desde el punto de vista de emprendimiento. O sea, nuestra cámara no solamente está formada por empresas anclas o grandes empresas, sino también para pequeños emprendimientos. Entonces, ¿cómo tú ves en el e-learning una oportunidad para los pequeños emprendedores? ¿Ves un camino y qué les recomendarías? Sí, va más allá del e-learning. Yo, por una parte, sí considero que a nivel del individuo, el acceso, que es lo que estamos hablando ahorita, tener acceso a material o aprender, tener el acceso, una cosa muy básica, tener más acceso a poder aprender, nos da una ventaja a todos a nivel personal. Entonces yo sí, eso es mi primer comentario, yo sí considero que debemos como sociedad abrir no nada más nuestra mente, pero también cambiar un poco nuestra mentalidad de que ahora hay oportunidades también de aprender de estos nuevos formatos. Y nuevamente va a haber que hacer un cambio cultural para que a nivel de sociedad estemos más abiertos a estos nuevos formatos. Esa es la número uno. Pero más allá de eso, utilizar este momento de incertidumbre para poder cooperar, para utilizar, por ejemplo, la cámara, este tipo de asociaciones. Mi comentario de comunidades de práctica va muy bien alineado con el mandato de la cámara, porque ustedes le dan la opción a todos, o sea, dan este espacio a sus miembros para que tengan diálogo, para darles espacios a estas plataformas de poder crecer individual pero colectivamente. Entonces, apoyarse los unos a los otros, fomentar el e-learning que ahora no es necesariamente como era hace, vamos a decir, hasta hace 5 años o 10 años, que tenía un costo adicional asociado con aprender en línea. Ahorita hay muchísimas oportunidades de cursos de muy buena calidad gratis, ya sean de proveedores públicos como privados, universidades, colleges, la empresa privada, por ejemplo, LinkedIn, lynda.com, hay muchísimos recursos. Entonces, yo sí considero que utilicen estas oportunidades, pensar en sus propios negocios, si quieren emprender, pensar qué les falta para poder llevar su negocio al siguiente paso, en dónde están esas oportunidades para poder innovar en tu espacio o en espacios de los alrededores. No tiene que ser necesariamente en lo que estás enfocando ahora. El COVID ha cambiado la forma de que nosotros nos comunicamos, la forma de que nosotros aprendemos, la forma en que interactuamos los unos con los otros,
individualmente y como sociedad. Entonces, ver cómo ese cambio va a influir a tu negocio o a tu idea, porque puede ser que todavía no hayas hecho el negocio, estás pensando ahora, me quedé sin trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, tratar de enfocarse y pensar, tener una mente clara para poder reflexionar de que esto puede ser una oportunidad para ti, para poder seguir aprendiendo y seguir capacitando o completamente recapacitarte y pensar en otra área de que la que te vas a enfocar, o para tu negocio y utilizar, por ejemplo, asociaciones o formatos como la Cámara, de que da la oportunidad para que miembros se conecten los unos a los otros, y también les están dando la oportunidad de acceso a recursos. Y más que nada, la oportunidad de tener el diálogo, porque yo pienso que ese es el primer paso. Entender de que han habido cambios y de que entiendo que es difícil y causa miedo para todos, pero pensar de que también puede haber una oportunidad de innovación en cuanto a esto, que siempre, por lo general, siempre después de guerras o después de cosas drásticas es cuando el ser humano innova. Entonces, ahora llevamos ya casi varios meses en casa, entonces tratar de pensar más allá, de qué es lo que va a pasar más allá de lo que estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias, Isaac. Y bueno, ya con esto hemos terminado nuestro café el día de hoy de Tecnológico. Espero que les haya gustado mucho. Ahora hay un momento de networking, como lo hacemos siempre en la cámara. No hay el desayuno buffet que siempre compartimos. Eso es algo que extraño de todas estas herramientas virtuales, pero bueno, en casa podemos también compartir con la familia para poder hacer diferentes tipos de actividades. Muchas gracias, Isaac, y aquí dejo abierto a Darío para que continúes, Darío, con los siguientes pasos para este intercambio ahora entre todos los presentes. Muchas gracias. Saludos. Así es, Marvin. Así es, Marvin. Bueno, los invitamos a todos a que también si quieren conversar, como hacemos en los espacios de networking, en el desayuno mensual, como dice Marvin, pueden hacer sus consultas y también podemos conversar de una manera muy dinámica durante esta actividad. Queríamos comentar que el 20 de mayo vamos a llevar a cabo nuestro desayuno mensual, nuestro Gracias, mi amor, por el desayuno. Innovación para pymes. Y los invitamos a que participen y tengamos una conversación amigable. Muchas gracias. Veo que ahí está Rob. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo te va? ¿Cómo va esas actividades ¿Cómo ves el tema del turismo desde tu perspectiva de todas tus actividades de emprendimiento con toda esta crisis? Bueno, Marvin, nosotros la actividad básica a la que nos dedicamos está 100% parada, pero nos ha permitido sacar o rescatar algunos proyectos que sí formaban parte de nuestro plan estratégico. Y desarrollarlos, ¿no? Desarrollarlos, y uno de ellos tiene que ver con el sector educativo, crear básicamente una plataforma virtual o digital para conectar digamos, a muchas personas que tienen la capacidad de contar historias con muchos estudiantes, a brindarles una experiencia diferente a lo que sería un aula virtual. O sea, no estamos construyendo un aula virtual per se, pero la idea es tener contenido gratuito para apoyar al profesor de ciencias sociales en clase y que tenga una herramienta de trabajo, pues. Que tenga puerto USB. Tenga puerto USB. No sé si la viste. Puerto USB. Para que quieran teclado. Excelente, Rob. Muchísimas gracias por tu aporte. Definitivamente que hay una serie de retos de frente que vale la pena enfrentar de esa forma como tú lo has hecho, creando esta herramienta que te permita. No sé si, Eli, también ustedes desde el punto de vista, bueno, tú eres del mundo de
de la seguridad, ya tú vienes del mundo de la virtualización de hace muchos años atrás. ¿Has visto dentro de todo este panorama que hemos vivido un aumento en las actividades o en los retos de seguridad? Definitivamente nosotros, como les he comentado, todas las oficinas las tenemos funcionando en teletrabajo a full. Tratamos un rato de que los ingenieros o de que alguien tome una semana de vacaciones o algo así. Nos dimos cuenta que no había forma porque tenemos mucha gente, no solamente, y en realidad no es protegiéndose, no es solamente el miedo a tener un ataque, que eso es válido y eso ha aumentado muchísimo, sino también es cómo habilitar apropiadamente el work from home, porque eso era lo que tampoco nunca había estado funcionando. Entonces, ¿cómo hago para tener 800 usuarios conectados al mismo tiempo a mis sistemas internos para que no se impacte la velocidad, para que todo el mundo que está viendo Netflix no me chupe el ancho de banda que tengo en la oficina? Entonces hay muchas cosas que estamos viendo ahí y nosotros nos vemos como un proveedor crítico de telecomunicaciones y de todas las empresas que están ahora mismo funcionando. Sí hay mucho que hacer. Thank you. Bye. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Alguien aquí de los presentes, una experiencia que ha tenido con COVID? Dani, ¿cómo nos cuentas, Dani Jackers, a ver si nos cuenta de experiencia en Credit Corp? ¿Qué quieres saber? ¿Han visto ustedes últimamente? ¿Qué puedes compartir de experiencias aprendidas? A ver, realmente depende si lo quieres ver desde el punto de vista de seguridad, que no me corresponde técnicamente. No, temas de tecnología. ¿Cómo han tenido que modificar la tecnología ustedes? Creo que realmente lo que vemos es lo que ve la mayoría de las empresas que están operando. En el caso nuestro, que obviamente la banca ha venido operando sin parar. Los retos son los que se escuchan, que la gente repite. O sea, cómo conectas a cómo pasas de un entorno comúnmente físico o presencial a teletrabajo. Es uno de los retos más grandes. Entonces sí, empiezan los temas de quién se conecta a dónde, cómo se conecta, cómo protege esa conexión, si se conecta en la casa, si se lleva a la máquina, si se conecta remoto. Lo que tú decías, el ancho de banda, empiezan a haber conversaciones sobre todos esos componentes. En el caso nuestro, afortunadamente, funcionó muy bien, muy rápido. Ya nos acomodamos a la realidad. Si no me equivoco, creo que más del 50% de la fuerza laboral está en teletrabajo. Y no hemos tenido problemas en cuanto, por ejemplo, a las conexiones, al ancho de banda en conexiones. Así que a nosotros nos está funcionando, pero otra vez es un reto que también creo que alguien mencionó el componente no técnico, que es el tema cultural de qué hace la gente en la casa, si realmente está trabajando, si está viendo Netflix. Esta es muy buena pregunta. Es un tema cultural y es un reto. Y tiene que comparto realmente... lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos 2 llamadas diarias con todo el mundo. En la mañana una llamada para el departamento de ventas y una llamada para el departamento de ingeniería, y en la tarde una llamada que es global, que es solamente para keep in touch, o sea, ¿cómo te fue el día? ¿Tienes algo que comentar? Entonces sí que se fomente eso de que comenzamos en la mañana, terminamos en la tarde, y tenemos una todos los viernes regional, que incluye a todos los países para que todo el mundo se vea la cara, que inclusive eso nunca lo hacíamos antes, pero tiene sentido para fomentar ese ambiente. Sí, efectivamente, y eso, mira que es un beneficio. Ahora se ven la cara regionalmente, que antes no lo hacían, y ahora se ven una vez por semana. Algo positivo salió de... Algo positivo. Yo sí te puedo hacer un comentario, no sé si gracioso, pero el cambio de físico a virtual, uno esperaría o tiene la esperanza de que mejore algunos temas, vamos a decir, el exceso de reuniones
porque Peor. virtualmente, digamos, y al final lo que ocurre es lo contrario, tienes más reuniones. Sí, sí, sí. Y menos tiempo entre ellas. Sí, sí. ¿Tú consideras, Eli, y Dani, dentro de todo este proceso, que hay más trabajo ahora en casa de lo que había antes en la oficina? Porque yo lo he notado, yo siento que tengo más cantidad de trabajo Totalmente, ahora que antes. totalmente. Digo, sí, o sea, realmente, no sé, el que trabaja en tecnología y cada área es distinta y uno trabaja la cantidad que quiere trabajar y si le gusta trabaja más. Pero realmente cuando estás en teletrabajo full, te levantas más temprano, te sientas de una vez a trabajar y al final sigues trabajando hasta la noche y terminas con el celular. O sea, es un horario extendido, bien extendido. Sí, No, y como y no hay la parte social de los almuerzos que te pueden tomar 2 horas o lo que sea en between, te almuerzas 15 minutos y ya, y ya. Y nosotros hemos pensado de hacer almuerzos tal vez con usuarios, no con la oficina, sino con clientes, algo así, pero yo no me quiero tomar el riesgo, es la palabra, de mandarle alguna comida a alguien y después no le llegó bien, no le supo bien o cualquier otra cosa. Entonces sí, esa interacción personal es difícil Creo que y son más retos allá, nuevos. yo creo que él, y más allá de que le gustó la comida o no le gustó la comida, yo creo que también hay un tema de que no sabe si la persona no quiere Yo no recibir el quise decir delivery. eso, yo me refería a eso y no lo quise decir abiertamente. No, porque puede Sí, ser, sí. no tiene nada de malo decirle la persona no te quiere decir, le da pena y no quiere recibir el Sí, delivery, sí. no sé. Entonces ahí hay un En mi componente un poco casa, más complicado. en mi casa nadie ha salido de la casa. Hoy cumplen de exactamente 2 meses. Yo soy el único que he salido 2 veces a arrancar los carros, de los cuales uno no arrancó. Y el domingo pasado fue la primera vez que aceptamos pizza en la casa de un restaurante que conocemos de aquí al lado y donde igual mi esposa lo quemó por 10 minutos más en el horno por si acaso tenía algo. Y la caja no entró a la casa, la caja de la pizza quedó afuera de la casa y solo entró la pizza. Eli, lo que tienen Eh, que hacer es la pizza en casa. Ya hay nosotros en ya la casa hicimos, hemos hecho 3. ya hice muchas veces y compré del supermercado, compré varias pizzas de horno precocidas. Haiger yo creo Por que eso está ahí, fue que ¿verdad? mandó a pedir afuera. También, también. Era cumpleaños de mi hijo. Haiger, si nos está oyendo, que Haiger es el que hace el Optic, o- que va a ser bien interesante incluir dentro de Optic muchos de los índices que ahora nos están afectando, como working from home, teletrabajo, más de comercio electrónico, más de el tipo de Toda la conectividad. razón. Entonces, tal vez estamos cambiando los Sí, sí. indicadores que se tienen que verificar. Mira, Sí, Bueno, interesante. precisamente, señor Eli, si me permiten ahí, nosotros estamos ya mirando fuentes para ver de dónde podemos obtener esa información, porque obviamente más información súper interesante de cómo ha cambiado todo. De hecho, hay indicadores que, o sea, que, bueno, que obviamente por todo lo que es el COVID no se han podido conseguir, pero hay indicadores que se han reactivado. Por ejemplo, el tema de teletrabajo, ahora, o sea, sería muy interesante conocer esa data. Estamos buscando fuentes de cómo obtenerla. Yo creo Eh, que hoy se facilita tal vez las encuestas en línea, porque la gente yo creo que ahora son tal vez un poco más fáciles de que la gente las llene. bueno, fíjate que el Centro Nacional de Competitividad mandó la encuesta de World Economic Forum, que precisamente es una de las fuentes que utilizamos en el Optic, un par de semanas antes del COVID, y tenía que haberse entregado después de COVID. Así que sería interesante comunicarnos con ellos para ver si efectivamente la encuesta se esperó hasta el final o si todavía se está esperando los resultados, porque va a te arrojar puedo mucha responder, Mavi, información interesante. todavía están recibiendo resultados. Todavía están recibiendo. Entonces eso Sí, significa que no han compilado todavía. vamos a tener Listo, mucha data de COVID. de hecho nosotros tenemos ya un contacto que hicimos en enero con una persona o sea, que nos mandó una de las actualizaciones que tú nos solicitaste, Marvin, y que nos solicitó la Junta Directiva sobre cómo se calculaban la mayoría de los indicadores estos de lo que es el World Economic Forum. Y entonces con ese contacto podríamos
conseguir esa data. Aquí nos pregunta Edlin Ortega, a ver, me acabo de incorporar, no sé hasta cuál punto, ¿piensan que se debe promover el teletrabajo luego de la cuarentena o simplemente paso la cuarentena, volvemos a la misma normalidad y aquí no ha pasado nada? Bueno, en el caso de nosotros, estamos seriamente considerando seguir con teletrabajo porque el COVID no ha desaparecido. O sea, la gente no sé si están claras de que el COVID sigue allá afuera, nada más que cuando entramos en la cuarentena había mucho menos casos de los que hay hoy y había mucho menos muertos de los que hay hoy. Así que aquellas actividades que no son esenciales, que sean presenciales, yo recomendaría que se siguieran dando en teletrabajo. Yo te doy también mi perspectiva, donde primero que aunque nosotros nos consideramos empresa exceptuada, en el sentido de que le damos soporte a toda la gente que está ahora exceptuada, yo creo que nosotros en general entramos en lo que es el bloque 3, que son servicios profesionales y administrativos. Pero aun cuando ese bloque se active, la mayoría de nuestro soporte de ingeniería se ha podido hacer 95% en teletrabajo bien. El equipo de venta es el que no ha podido hacer todo. Y además, hasta que las empresas comiencen a recibir visitantes seminormalmente, igual el equipo de venta va a estar hampered. Entonces, yo no me voy a acelerar a regresar todos a la oficina, a forzar a todos a la oficina, sino que seguiremos un poco mixto el teletrabajo, tal vez si hace falta 1 día, 2 días, 3 días a la semana. A largo plazo creo que también dejaremos el teletrabajo, por lo menos para ingeniería en parte, o sea, no completo, pero no es que tenemos un apuro a regresar, porque estamos funcionando dentro de lo que se puede. Lo otro que yo he escuchado mucho en este sentido es que debido a que la economía nadie espera que va a regresar al mismo nivel al que arrancó. También hay un tema de reducción de costos que va a ser importante y muchas empresas están diciendo, hey, yo no necesito tanto espacio. Yo me he dado cuenta que se puede funcionar con teletrabajo, así que yo me voy a mudar de mi oficina de X metros a entre 2 metros a un sitio más chico, y entonces mucha más gente haciendo teletrabajo, así que también hay un tema de costo asociado a las decisiones, porque ya te diste cuenta que no necesitas tanto espacio físico. Bueno, no sé si tenemos a alguien de Ciudad del Saber ahí que nos pueda decir si eso va a variar también, pero tema para después. Ahí también, mientras llega el de la Ciudad del Saber, quería también mencionar que tenemos que tomar en cuenta, como dijo Marvin hace un rato, el COVID sigue afuera. Si las empresas abren normalmente, empiezan a correr el riesgo también de poder tener brotes en su oficina, tener problemas internos, y yo consideraría mantener esto prudencialmente hasta que el COVID esté más controlado, hasta que tengamos medicina o tengamos vacunas para prevenirlo, porque eventualmente podría ser peor si yo reabro mis operaciones, meto un montón de gente y tengo un brote muy grande, por ejemplo, en mi compañía. Estamos de acuerdo. Otra de las cosas que puedo compartir, que es uno de los planes, mi oficina, si la conocen, es muchos cubículos. Y cubículos altos, no bajos, que yo lo hice a propósito para que uno pueda hablar sin mucha interferencia. Entonces, en oficinas así, mi plan es conseguir, tal vez suene feo, pero conseguir cortinas tal vez de baño, donde uno puede poner el palo que uno pondría para la cortina de baño, lo pone cerrando la entrada al cubículo totalmente con la cortina, de manera que uno entra al cubículo, cierra su cortina y está por lo menos en un área aislado en una oficina semiprivada. Los planes, yo sí creo que los planes de oficina abiertos, que eran muy populares, que son muy populares, eso sí creo que va a cambiar en el corto y mediano plazo, porque la gente no va a estar tan cómoda de tener a alguien al lado sin ningún tipo de barrera. Muy interesante, Eli, muy cierto eso que estás comentando. Las oficinas abiertas que fueron tan populares por tantos años, los 80, los 90, inclusive ahora la última década, van a tener que repensarse, porque alguien que tosa, empieza a toser en un coworking abierto, es un peligro para la contaminación de todo. Y sabes que yo creo que habíamos estado tan pendientes habíamos realizado tan profundamente, no solamente el COVID, hay un montón de enfermedades allá afuera
que constantemente simplemente no tomamos las medidas sanitarias necesarias o el distanciamiento social necesario para que no se te peguen, y por eso es que uno vive resfriado todo el tiempo, porque no tomamos esas medidas. Creo que la gente va a tomar más en serio esto, por lo menos de parte mía yo lo voy a hacer, y eso traerá varios cambios en cuanto a la forma en que estamos relacionándonos en el trabajo. Yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro café, de nuestra sesión día de hoy. Carolina, muchísimas gracias por esta organización de este evento. Creo que ha sido satisfactorio para todos los que han participado. Eli, como siempre, el hombre de las conexiones de Zoom, muchísimas gracias por esta oportunidad. Están preguntando si se va a poder ver y si esto se está grabando, y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y probablemente en el resumen del desayuno que se mande en 1 o 2 días, ahí tendrán el enlace para verlo. Perfecto. Gracias, agregar algo? Gracias, Carolina. No, yo nada más agradeciéndoles a ti, a Carolina Lee, yo creo que es fantástico. Y a Isaac, por supuesto, Isaac por lo didáctico. Yo aprendí muchísimo más. Marvin se sabía todo antes de empezar, pero yo aprendí muchísimo, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego. Saludos. Manténganse saludables. Traten de mantenerse saludables. Hasta luego. Hasta luego.